Hola, en el ejercicio anterior vimos cómo hacer pruebas de hipótesis con una sola media. Recuerden que este intervalo de confianza se calcula a partir de la media y del error estándar. Esto nos va a dar, digamos, la fórmula. Acuérdense que es la media más o menos el error estándar por la t de tablas. Cuando lo resto me va a dar el límite inferior y cuando lo sumo me va a dar el límite superior. Algo que también es muy útil es que hay un comando, fíjense que aquí necesitamos como tal los datos para hacer esta prueba, pero hay un comando que nos permite hacer la prueba si nosotros no tenemos los datos. Esto sería útil para comprobar, por ejemplo, los ejercicios que ustedes hacen. Y el comando es, lo buscan acá, htTestI. ttesti. Y por acá está. Entonces miren, primero esta es la sintaxis. Entonces va el número de observaciones, la media, la desviación y el valor sobre el cual nosotros queremos hacer la prueba. Por ejemplo, si quisiéramos replicar esto de acá y no tuviéramos datos, por ejemplo, hacer un clear acá para que no haya ningunos datos. Vean, no hay datos. Y quisiéramos hacer la misma prueba del video anterior y haríamos ttesti. Entonces nos dijo, primero, número de observaciones, ¿cuántas teníamos? 526. 526 el total. ¿Cuál era la media? 5.89. Decimales más, decimales menos, 5.89. El error estándar, entonces espacio 0.16. Y la prueba de hipótesis que yo quería hacer era con un valor de 6, para mirar si estadísticamente eso era igual a 6. Y fíjense que aquí se está replicando esa prueba. El error no es exacto, el resultado no es exactamente el mismo porque estoy usando menos decimales, pero si ustedes pusieran todos los decimales que quieran ahí o las aproximaciones, pues les daría exactamente lo mismo. Así bien, vamos a hacer un ejercicio de prueba de hipótesis con dos medias, o sea, una media igual a otra. Entonces, por ejemplo, volvamos a abrir la base de datos de la clase anterior, es con el comando vcuse. Recuerden que si no lo tienen instalado, lo instalan con sssc install, lo hemos visto también en otros videos. Vcuse y pongo, vamos a usar la base Weish 2, que fue la que usamos la última vez. Ahí la uso. Y acá, por ejemplo, prueba de hipótesis de dos medias. Entonces la que vamos a ver es particularmente es dos muestras pareadas. htTest también se usa. Y aquí este de acá es cuando el que vamos a usar es este de acá, usando grupos. Queremos saber si la media, por ejemplo, el salario es igual entre hombres y mujeres. Aquí me equivoqué un segundito, no estamos usando Weish 2 sino Weish 1. Entonces Weish 1, vcuse Weish 1, ahí me abre la base de datos, porque aquí queremos hacer la diferencia de medias entre hombres y mujeres. ¿Listo? También podría yo hacer una diferencia de medias de una media con otra. Estas serían muestras no pareadas como tal, porque pues no, los datos no tienen que ser los mismos. ¿Listo? Bien, acá hagamos entonces la prueba de hipótesis entre dos grupos. Y entonces el comando es tTest Weish by female. Esto ¿qué estaríamos haciendo con este comando? Estaremos diciendo quiero una prueba de diferencia de medias para saber si el salario promedio es igual entre hombres y mujeres. Fíjense que acá me está haciendo la prueba. Esta es la media de los hombres, de los que son 0. Fíjense que 0 es ser hombre porque la variable se llama female. 0 es hombre, 1 es mujer. Acá vemos que los hombres ganan más que las mujeres. La pregunta entonces sería, ¿ganan más en promedio los hombres que las mujeres? Pues viendo los números sí, pero hace falta ver la desviación estándar. Porque si la desviación estándar es muy grande, es posible que esto, por mayor que sea estadísticamente igual. Entonces, lo que nos interesa es que sean o hallar si el salario es estadísticamente distinto entre hombres y mujeres. Entonces, esa es la prueba que estamos haciendo. Aquí saca el error estándar, las desviaciones estándar.
Acuérdense revisar la diferencia entre error estándar y desviación estándar. Es el numerador, que suele ser raíz de n, dependiendo de la prueba que estemos haciendo. Pueden revisar muy bien eso. Entonces está el intervalo de confianza para las medias. Y aquí está la diferencia, esta es la que nos importa. Este de acá lo que queremos hacer es la diferencia de medias a la larga. Entonces fíjense que la diferencia está como los que son 0, en este caso los hombres, menos los que son 1, en este caso las mujeres. Y la hipótesis nula es que esa diferencia entre hombres menos mujeres es 0. Si aceptáramos la nula, es decir, si no la rechazáramos como tal, si no rechazáramos la nula, nos diría que esta media y esta media son iguales, porque diríamos que entonces esa diferencia es 0. Si la rechazamos, entonces estaremos afirmando lo contrario. Fíjense que acá entonces con esta hipótesis nula y esta hipótesis alterna, estamos rechazando, porque este p-valor asociado a la prueba es menor al 5%, o sea, nuestra significancia. Luego rechazamos esta hipótesis nula a favor de esta alterna, y aquí podemos concluir que las medias son diferentes. Son diferentes. Acá dice no rechazamos a favor de que sea la diferencia menor a 0, pero sí rechazamos a favor de que sea la diferencia mayor a 0. ¿Qué significa? Claro, son diferentes, nos está diciendo esta hipótesis de acá, y esa diferencia es mayor a 0. Si la diferencia es mayor a 0 es porque la media de los que son 0, o sea los hombres, es mayor que la media de los que son 1, o sea las mujeres. Esa diferencia entonces sería, se rechaza esta nula a favor de que esa diferencia es mayor a 0. Luego los hombres ganan en promedio más que las mujeres. ¿Listo? Estadísticamente hablando. Antes de hacer esta prueba hay algo que a veces se olvida, y es que esta prueba requiere un supuesto sobre las varianzas. Entonces, si no lo hacemos bien, estaremos sacando conclusiones erradas. Para hacerlo, digamos, bien, deberíamos hacer primero una prueba, antes incluso de hacer ese t-test que hicimos arriba, una prueba de varianzas. ¿Por qué? Porque la fórmula de prueba de diferencia de medias cambia dependiendo de si las varianzas son iguales o distintas. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, la prueba para diferencia de varianzas es SD-test. Y lo mismo, quiero hacer una diferencia de varianzas entre hombres y mujeres. Es decir, que la varianza del salario es distinto entre hombres y mujeres. Aquí fíjense, cambia un poquito el estadístico. Ahora lo que queremos mostrar como hipótesis nula es que si cojo una varianza y la divido entre la otra, una desviación y la divido entre la otra, me da 1. ¿Eso qué diría? Que las varianzas son iguales, ¿cierto? Porque si la dividen y esto es igual a 1, diría que este número y este número son iguales, ¿cierto? Entonces daría 1. Aquí estamos rechazando eso, o sea que las varianzas no son iguales, ¿listo? Eso influye mucho. Acá la conclusión es varianzas no iguales. Y entonces eso influye mucho en esta prueba t-test, porque depende de lo que estemos haciendo. Si miramos el t-test, ¿cuál es la opción que hay por default? Aquí podemos ver que estos datos, nosotros podemos decirle que las varianzas son distintas, ¿listo? Si bajamos acá un segundo, aquí estamos especificando que las varianzas son distintas, ¿listo? Aquí el default es que las varianzas son iguales. Entonces, lo que deberíamos es decir aquí en este t-test, precisamente que haga el cálculo de ese t-test con varianzas iguales, ¿listo? Entonces, perdón, con varianzas desiguales. Entonces acá le ponemos la opción unequal. Si nos hubiera dado esta prueba que las varianzas son iguales, no tendríamos que ponerle acá nada más, porque esto estábamos haciéndolo mal. Aquí miramos que la desviación efectivamente es distinta, y aquí estamos entonces haciéndolo correctamente. Si, de nuevo, si esta prueba no nos hubiera dado que rechazábamos, o sea, nos hubiera dado varianzas iguales, aquí yo quito esto y el default de esta prueba es con varianzas iguales, ¿listo? Miremos acá, cambia un poquito.
la prueba. Fíjense que antes la prueba era con varianzas iguales y ahora que le pongo esta opción de unequal, le estoy diciendo asuma las varianzas desiguales y va a cambiar un poquito, aunque la conclusión es la misma, a veces puede cambiar la interpretación. ¿Listo? Entonces aquí de nuevo rechazamos que son diferentes y rechazamos a favor de mayor a 0, luego la media de los hombres es mayor a la media de las mujeres. ¿Listo? Haciendo una prueba con varianzas distintas. Es todo por este video, espero les haya gustado.